y la vamos a estar acompañando. Tremenda mesa hoy, con una energía femenina impresionante que va a explotar, con muchos temas, muchas caras conocidas que quiero mucho. Muchas gracias por estar. No presento a nadie todavía, incógnito total. Temas muy diversos, muy lindos para compartir. A la que sí voy a presentar ya es a ella. La tengo acá todos los viernes, una vez por mes. Todos los viernes sería como un montón. Me encantaría. Hay que organizarse. Lo sé, hay que organizarse. Se puede, pero es un montón. Mariana Macía, abogada, especialista en adopción. Gracias por estar, Marian. ¿Cómo estás? Gracias, Vale. Contenta Bienvenida, de estar con vos siempre. Gracias. ¿Estás haciendo el vivo? Estoy haciendo el vivo, sí, que es para que me quede grabado, sin aviso. Me hago la canchera y hago así, sin aviso previo. Sin aviso, me encanta. Sí, estaba y justo buscaba unas fotitos para la historia, para el vivo. Y me di cuenta que siempre cuando estoy con vos estoy sonriente y como muy contenta. Y salgo así y no es fingido, estoy re contenta. Y siempre los temas de adopción que trato y que traigo nos sacan, aunque son a veces complejos o duros, nos sacan una sonrisa. Y el tema que trato hoy, sí, lo iba a poner la foto con el título y entonces estoy resonriendo y me parece que no daba. Y en la foto es una cosa para entrar en tema, ¿no? Poquito lo que cuento, pero me puse las palabras arriba de mi cara, que no se vea mi cara. Sí, tapando el texto. Tapando el texto, porque incluso para mí es un tema muy denso, me conecta como con lo más duro del tema. De hecho nos costó encontrar el título, sí. Porque cuando yo te dije, la cosa fue así, me habías pasado una nota hace tiempo que te dije, Marian, hablando en criollo, ¿qué onda con esto? Te dije yo. Esto pasa, ahora contamos un poco la nota. Y a raíz de eso dijimos, bueno, vamos a hablar en la radio de esto. Yo no sabía bien cómo a nivel legal hablarlo, yo tiraba más como, devolución, no sé. ¿Qué pasa con esto? ¿Es real? Claro. Te indignaste desde tú. Sí. Porque no podías creer que pasaba eso. Y eso pasa. Exacto. Eso pasa. Ahora contamos de qué. Y el título un poco no fue, ahora vamos a decir cómo lo tratamos hoy, pero un poco vos me dijiste cuando sale todo mal, que me pareció como mucho, pero en parte es eso. Es eso, sale todo mal. Lo que vamos a hablar son de los procesos de adopción que no se llegan a concretar o que en el camino a esa concretación, a esa concreción fallan. Si yo digo, no lo quiero decir porque no lo uso, pero mejor lo digo y así explicamos. Sí. No sé si alguien o en el imaginario o escuchó, o a veces se dice todavía, devolvieron al niño. Bueno, yo te iba a decir eso, cuando hay una devolución, yo te lo escribí, no puede ser que lo devuelvan, y vos me dijiste, pues la mesa te lo pregunté, no puede arrepentirse, y vos me dijiste no. Yo te dije, ¿esta noticia qué pasa con esto? No es que no puede, o sea, una cosa es lo que pasa en teoría, lo que debería ser, y otra cosa es la práctica. Okay. Entonces ahí hay que ver. Todas esas cuestiones. Para mí se puede válidamente preguntar totalmente porque no hay tampoco, y es muy gráfica la palabra, ¿no? Sí. No queremos hablar de eso y técnicamente y desde lo legal. Diga, claro. No hablamos de devolución y ahora lo marco por qué, pero es lo más gráfico para ver. Porque no se devuelve a un sujeto. No se devuelve a un niño, no se devuelve a un adolescente, no se devuelve a una persona. Devolvemos un par de zapatos cuando no nos queda, una cartera cuando no nos gusta, a una prenda, ya la devolvemos. Pero se usa todavía esta palabra. Actualmente hablamos de procesos excluyentes. Okay. Procesos excluyentes. Un proceso de adopción es un proceso donde se incluye en una familia, es un proceso inclusiva. Se incluye en una familia a un niño, niña o adolescente. Tiene todo un orden legal, una constitución que tiene que ver con las leyes, las normas, nuestro sistema jurídico argentino, pero no solo es lo legal, por supuesto, ¿no? De base hay toda la cuestión psicoafectiva, toda la preparación, todo lo que tiene que pasar para incluir a ese niño que no es biológico de esa familia. Bueno, entonces este proceso, por eso el proceso adoptivo es tan complejo, para lo bueno, para lo malo, es muy complejo. Entonces, en estos otros procesos que se iniciaron, por alguna razón, que no va a ser solo una, no se llega al destino final. Por eso esa palabra se excluye, se termina excluyendo de nuevo al niño, niña o adolescente. También se llamaba, en otro término, se le decía desvinculaciones o vinculaciones fallidas, pero tampoco es correcto para hacerlo más amable. Para hacerlo más amable. Pero si yo te digo, con un ejemplo hasta, no tonto, pero distinto,
Vale, no te quiero ver más. Está bien, de acá en adelante no te veré, pero yo no puedo, o sea, yo no puedo sacarte de mi mente, de mi corazón y de todo lo que viví con vos, todas las veces que vine en la radio. Yo no puedo desvincularme de vos. Bueno, no te veré más. Y va por otros caminos, va por otro riel. Sí. No hay una desvinculación. ¿Cómo se desvincula una persona de otra? Bueno, se ve más. Se irá olvidando en el tiempo, pero no hay una desvinculación. Exacto. No existe. Entonces, en estos procesos... la noticia, lo digo muy cortito, pero que había llamado la atención de Vale, que a partir de lo que hablamos, porque se está empezando a hablar más y hay algunos fallos de jurisprudencia, fallos judiciales, donde se atienden estos temas. Hay otros que no llegan a las noticias y que pasan, yo conozco también sin que sean noticias periodísticas. Es una señora que el juzgado verificó la frustración del vínculo y que ella evidenció, esto es lo que nos dijo, poco compromiso o sin compromiso con las secuelas emocionales que tenía el niño por su historia, lo que había traído. Desinterés manifiesto y falta de adhesión a las intervenciones profesionales que había con el niño. En general, las maternidades, las paternidades con adopción, hay mucho acompañante profesional, se necesita, es parte del camino después. Entonces, había una falta de adhesión a todo esto. Esto, súper resumido, seguramente fue un caso, bueno, se produjo este proceso excluyente y luego se determinó una cuota alimentaria, que no sería técnicamente cuota alimentaria, pero se le dice de esta manera, el equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil por el tiempo que dure. Ahí hay juzgados que están, por ejemplo, en primera instancia, cuando te atiende el juez, yo siempre lo explico fácil, cuando vas a la justicia te atiende el juez de primera instancia, el primero. Quizás fija una multa o una cuestión así, o por ejemplo que le mantengas la obra social al niño y no tiene tiempo. Bueno, entonces puede pasar, pero la persona ahí se va a quejar seguramente en cámara con los 3 jueces que están arriba. Y el plazo que se suele poner es hasta que el niño o niña empiece otra vinculación con otra familia. O 6 meses, o un año, no es toda la vida. Sí. Pero en este tipo de casos que está empezando a resonar, puede haber consecuencias monetarias o estas especies que son ayudas, porque no tiene un valor monetario esto. Sí. Yo los que he visto a través de jurisprudencia y de estudio es, por ejemplo, acá fue el 50% del valor mínimo vital y móvil que se lo fija el Estado. Otro caso puede ser mantener la obra social y otra cuestión podría ser un aporte de dinero. Pero bueno, no me quiero centrar acá porque también parece fuerte y hay mucha gente que cuando sale en redes o hay cuestiones así se enoja muchísimo. Dice, ¿por qué a los que quieren adoptar es tan difícil y encima los van a castigar? No es y nadie pregunta por los chicos. Claro. Bueno, a veces sí, pero... Pero ¿qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa? Porque esta devolución que hablas o que decimos de una persona se devuelve una ilusión, se devuelve muchas cosas ahí. Ahí cuando se verifica esto... ¿Cómo se vuelve a confiar después? No, dificilísimo. El niño vuelve al sistema. O la niña o adolescente vuelve al sistema. Me gusta la palabra se entrega de vuelta, pero es así. Vuelve al sistema, sí. O sea, vuelve a la... Yo he estado... No que lo viví yo con alguien acompañado, pero he estado en juzgado por tener una audiencia de temas de adopción, de temas de niños y, por ejemplo, es como para que lo vean gráfico. Y la secretaria del juzgado, la secretaria es un cargo muy alto en el juzgado, como abajo del juez. Y desesperada, corriendo por los pasillos, espérame, porque me trajeron un chico y estaba el nene con el bolsito. Ay, qué fuerte. Es muy fuerte. Puede ser de diferentes maneras, puede ser más cuidado, puede ser ahí no fue cuidado, bueno, es para ponerlo gráfico. No, el niño, siempre niño o adolescente, está a cargo de un juez de familia. Ese juez de familia es la que determinó la vinculación, la guarda preadoptiva, que ellos están en guarda con esa familia. Entonces el niño va a volver siempre estaba. Claro, siempre o sea, va a volver con ese juez que en realidad no es que nunca se fue, porque el juez hasta que se dicta la sentencia de adopción sigue siendo el protector y el guardián de ese niño. Me gusta decirlo gráfico. Entonces, ¿qué se hace con el niño? Puede ser que el niño va al juzgado, puede ser que vuelva al mismo hogar donde estaba, pero puede ser que ya no haya cupo en el hogar.
Totalmente, o sea, un niño viene otro quizás, entonces no hay, entonces ahí se va a buscar, el juzgado lo que va a buscar es ahí, a través de sus efectores, Pero de es cómo, tremendo, sí, porque es a otro escenario. otro escenario, va otro... O sea, él paga los platos rotos de... Sí, todos lo pagan, el niño es el que más... Y sí. El niño es el que no tiene... Niño adolescente es el que no tiene Pero responsabilidad, es adulto donde el que recae tomó la todo. decisión, tomó el compromiso y después dijo, bueno, no estoy preparado, no quiero, no puedo, no sé. No Sí, sé cómo decirlo. y no es solo... Sí, no Porque es solo el le quita adulto... Responsabilidad, no digo culpa, responsabilidad. Podemos decir, y se dice que son temas multicausales, Okay. no podemos decir que es el adulto, que no es solo el adulto o ¿Hay los algo en el adultos. sistema de la elección también? Totalmente, es un fracaso Okay. total del sistema, todo, nada salió bien. Por eso yo te decía, sonaba duro mi otro título, pero todo salió mal, el sistema no acompañó. ¿Quién evaluó a esos adultos? ¿Quiénes fueron los profesionales que evaluaron? ¿Qué disponibilidad adoptiva evaluaron? ¿Cómo acompañaron? Todo el sistema falló. Y se están empezando a levantar las voces y a objetar y a rever el sistema, porque siempre la figura era, bueno, no, el adulto, ¿no? El que dejó. Claro. ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo acompañó? Claro, no fue él y dijo, yo quiero este niño, esta niña. O sea, No, el Estado. Claro. El Estado te designa, en base a las evaluaciones, te junta, te nuclea, te vincula con un niño. Yo he visto familias, o me han contado, que después van a pedir ayuda a los juzgados. Habrá muchísimo, seguro que hay que trabajan muy bien. Pero después, por eso no... yo no estoy adentro de un juzgado, soy abogada particular y también las cosas que veo, o sea, familias que van al juzgado, que piden soporte en el equipo técnico, con los psicólogos, y nada, arréglatelas como puedas. Y hay otros que, bueno, trabajan, acompañan, porque hay muchas complejidades que se dan en el proceso. Obviamente, bueno, no sé si es tan obvio, pero la mayoría de los chicos que llegan a estos proyectos excluyentes son los más grandecitos, ¿no? De sí. Segunda infancia para adolescencia. Bueno, sí, es como que cada cosa que me han contado o que he visto es muy dura como de contar. Si quieres compartir. Entonces, pero en una, no lo vi yo directamente, pero en una charla, en una capacitación con una persona de un registro, el cargo más alto que se puede tener, y también de procesos excluyentes que estábamos viendo, parte de lo que había pasado y a ella le había pasado es que un bebé, era un bebé, no llegaba a los 2 años, y también había sido un proceso excluyente. Y entre algunas cosas que había salido la diferencia física. No la podían afrontar. No podían afrontar la diferencia que tenía rasgos muy originarios o autóctonos y no como la familia. No, ¿quieres decir algo? Sí. No, sí, perdón, pero no te quería interrumpir en ningún momento, pero en un momento mencionaste la palabra guarda. Y yo sé que existe un periodo previo que la familia contiene al niño, o a la niña o al adolescente, en un periodo. Ese periodo de prueba, o sea, más allá de ese periodo de prueba, existe... No es periodo de prueba, es un periodo de guarda preadoptiva, sí, que es perfecto, o sea, después de que lo conoces y que empezás a vincular los primeros encuentros, que está el ok y egresa el sistema de protección del hogar, de la familia convivencial, entra el sistema, la parte del proceso que se llama guarda preadoptiva de 6 meses, que no es de prueba, sino que es parte del proceso de la consolidación del vínculo, de la evaluación, ahí te va a evaluar el juzgado y luego podés hacer el juicio de adopción y entrar. Pero el niño ya está con la familia en ese periodo. Sí, ya vive con la familia. ¿Y esto que sucede, generalmente sucede después de esos 6 meses? En general, en esos 6 meses. Durante esos 6 meses. Sí, claro. O puede ser porque luego de esos 6 meses, donde vos ya en los hechos actuás como padre, como madre, sos guardador legalmente, guardador preadoptivo, guardador... Próximamente serás adoptante. Y luego viene el juicio de adopción, que también tiene un tiempo, unos meses, un año y medio, depende de la complejidad. Puede darse, en realidad, esto, la falla y el detonante puede pasar desde la vinculación a la guarda, y hay casos que pasan después. Claro. O sea, puede pasar siempre. Lo más, no hay estadística, pero lo más usual, lo que se ve, es durante la guarda o ya al iniciar el juicio. Y después hay un montón de particularidades. Por ejemplo, si es con un grupo de hermanos, hay veces que, bueno, se excluye a uno de los niños y se continúa con otros.
con los otros hermanos. Se separa. Sí. Ya de por sí en la adopción hay veces viste que hablamos que los grupos de hermanos también es re fuerte. Es re fuerte y son... Y ahí no hay pregunta tonta. No hay ¿Los niños adolescentes no tienen voz ni voto? Sí, tienen voz y voto. Y entonces, se los yo, debe niño, escuchar. adolescente, no me quiero separar de mi hermano. Bueno, es lo que hay, te toca, no sé cómo es. O sea, tienen voz y voto desde los 10 años. Porque dudo que quieran separarse de su hermano. Sí, muchas veces quieren. No, a veces puede pasar, a veces eligen no. una familia antes que... Bueno, su hermano, su familia también. Sí, pero nosotros tenemos, quienes hemos pasado una vida más usual, más común. Yo tengo el vínculo con mi hermano, bueno, tengo una media hermana que después conocí que la adoro, pero quien nace todo el tiempo con sus hermanos, por ahí no es la relación que pueden tener niños que llegan muy complicados al sistema. Puede ser que sí, que sean unidos y todo, pero puede ser que no. Puede ser que no sean positivos esos vínculos. Entonces es súper Sí, también es cierto. Sí. Y puede haber niños que dentro de un grupo de hermanos pidan ellos mismos o adolescentes ir a un proyecto solos porque quieren ser hijos únicos. Claro. Puede ser. Lo que por ahí... Tener algo único en su vida una tener vez, algo, ¿no? sí. Claro. Yo un caso que vi muy, muy, muy de cerca, que cuento cortito porque no lo consulté, pero sí fue un grupo de hermanos y donde el más grande todo el tiempo había dicho y había manifestado que no quería ser adoptado, que no quería ir con los hermanos, que quería ser un hijo único, todo el tiempo. Nadie lo escuchó, en ningún momento del proceso lo escucharon, la vinculación terminó en una desvinculación fallida, las hermanas siguieron. Y él quedó afuera. Y todo el tiempo él iba diciendo en todas las instancias. Y después tenemos las leyes. Desde los 10 años hay una obligación en que el niño preste el consentimiento para ser adoptado. Antes de los 10 años debe ser escuchado. Después de los 10 años debe ser... es obligatorio. ¿Y qué pasó con ese nene? ¿Qué pasó? Y, por ejemplo, no escuchar a los chicos. Si vos tenés un adolescente, 12, 13, 14, y no lo escuchás, y no quieres ser adoptado, y no hay que escuchar literal a los niños. No hay un equipo que trabaje, que es la adopción. ¿Y cómo va a ser a qué va a ir después? ¿Cuál es el porcentaje de éxito de la vinculación que tenga? Es muy difícil. Entonces, por eso no se puede, no puede recaer toda la culpa, toda la culpa en los adultos que fracasan en esta vinculación. Si no se ve esto, decía yo, se ve como la persona que devolvió, que no supo, que... ¿Entendés? En realidad, hay casos, así que es una barbaridad, sí. Y hay casos de familias que también es devastador. Yo desde mi propia experiencia, yo era muy rígida en el sentido de, yo soy mamá por adopción también, entonces claro, como... que sabemos, como todos pensamos que todo el mundo te conoce, pero no. Claro, yo soy mamá por adopción. Entonces para mí era como ya, porque hablamos sin juzgar, hablamos... para construir, pero yo tenía algo como medio adentro, viste, como medio de como una vara moral, de que quizás es mía, claro. De que no puede ser, y yo me inmolo y este vínculo va a salir adelante, pero claro. Nunca veo la posibilidad. Entonces cuando alguien me lo viene a decir, viste que uno hace espejo un poco, claro. Y vos querés tener casos, me han consultado un montón de casos para ser abogadas en estos procesos excluyentes. Y te cuesta ahí. Después vi uno muy de cerca, donde conocí a las personas, bueno, todo por qué llegué a eso, y vi una familia totalmente sufriente, habiendo pedido ayuda al juzgado un montón de veces, donde el niño no se lo escuchó nunca, donde tuvieron que pasar por un proceso tremendo, y ahora el niño está esperando familia también de nuevo. Entonces sí, ahí desde mi lado como que rígido... ético-moral, que me lo guardo para mí porque no es que a nadie le importe, pero también en estos procesos tan complejos hay que dar lugar para... Hay incertidumbre. En los errores. Sí. Incertidumbre para que algo pueda fallar. Pero ahí está la responsabilidad obviamente, ¿de qué lado hay más responsabilidad, no? Pero la responsabilidad de cómo llevar un proceso adelante, de cómo capacitarse, de cómo meterse, de olvidarse de lo rosa, de qué hacer, no es... De las cosas que no te puedes hacer cargo, porque vos por más que acompañes hay cosas que ya no dependen de vos. No. Y saber que eso es parte, que hay muchas cosas que vos podés elegir, poner tus límites, moverte dentro de tu disposición adoptiva, pero hay muchas cosas que va a haber incertidumbre, que no vas a saber, hay mucho, y eso también es parte de la adopción.
Bien. Y esto no tiene que ser algo para decir, bueno, los que están pensando en que esto no sea una mancha para decir... Que no se asusten. Claro, eso quería decir. Porque... Si se asustan un poquito está bueno también, porque uno no es el susto, el miedo de paralizarse, pero tener conciencia de todo esto, tener conciencia, saberlo, y bueno, y a partir de ahí construir. Cuanto mejor se construya y cuanto mejor se prevenga, hay menos posibilidades que las cosas salgan mal. Y siempre la responsabilidad más fuerte y más grande va a estar del lado de los adultos. Exacto. Los chicos no tienen responsabilidad, ni los adolescentes, no tienen ninguna responsabilidad. Será el Estado, el equipo, el juzgado, los adultos, ellos no tienen esa responsabilidad. Totalmente. Me puse muy... No, pero es así, totalmente. Nada, tema fuerte, hay que hablarlo, hay que mostrarlo, hay que poner... Se quedaron todas como escuchando las caras de... La veo a... No, porque yo estoy pensando también desde dónde una familia o una mujer o un hombre o no importa qué tipo de pareja sea, eligen o deciden adoptar. Desde el vacío como familia o desde el amor. Claro. Y ahí creo que ese podría ser un buen punto para saber el éxito o también, no. Porque es como cuando compras, o sea... Salvando las distancias. Decime como tranquila, cuando porque hay compras que una ser práctico mascota. también. Sí, como cuando compras una mascota. Totalmente, Lo compras o compras o adoptás. Adoptás una mascota, quiero decir. Lo haces por el amor de que tenga un hogar, la mascota, o lo haces porque llenas un vacío porque estás solo o sola. Entonces me parece que es un buen punto de partida para ver el éxito o el fracaso a veces después me encuentro con un niño en mi casa que no cumple con la expectativa que yo tenía de que me llene el vacío y me doy cuenta que no pasaba por la maternidad, paternidad, pasaba por otro lado mi vacío. Igualmente. Y ahí es donde me choco yo con la realidad de esta de la carita, no carita, que me parece una cosa tremenda. Es que eso que vos dijiste es lo que deben evaluar. Claro. Pero para ello gente capacitada. Gente capacitada que te admite a un registro y que luego ve tu propio proyecto y lo hace el match con las necesidades del niño. Entonces, bueno, quizás yo estamos preparadas para ciertas características a hijar a ciertos niños. Exactamente. Ella es para otra. Y vos no estás preparada. Porque o no la tenés tan clara, pero para eso te voy a negar la posibilidad. Sí, o sea, exacto. ¿Desde dónde va? Que es del concepto mismo de la adopción. Sí, claro. Y los adultos prepararse, no es que tengan miedo, prepararse porque es un montón. Sí. Ya la maternidad y la paternidad es un montón. Sumarle todo esto. Eso te iba a decir, que a veces los niños mismos de hijos biológicos son buscados porque estamos mal y necesitamos. Por eso totalmente. Hablando de las diferencias. Sí, totalmente. Porque después después no sé si juzgamos la buena o mala paternidad de un hijo biológico, pero en realidad por ahí es buscado y no es lo el mismo. amor. También. ¿Cuántas parejas? El saber era más pero el saber de, tuve un bebé, tuvimos para unir la pareja porque veníamos re mal. Pero la pareja te la destruye. Después te das cuenta, pero bueno, en el momento lo buscas porque pensás que te va a salvar la pareja. Sí, claro. No, o los padres, perdón, no tienen la posibilidad emocional de enfrentar eso, ¿no? Porque son adultos, pero emocionalmente... Los recursos parentales y adoptivos. Porque eso es lo que deben evaluar los equipos, y en eso también uno se puede formar, se puede preparar, pero bueno, es para tener recursos parentales adoptivos. Después en la práctica hay que salir ahí a la cancha y bueno, vas a estar y aprender, y todo el tiempo nos vas a aprender y de sostener, pero desde antes se puede hacer un montón, que era como lo que traía, se puede hacer un montón. Pero no se puede ir tan ingenuamente, quiero adoptar un bebé. Tengo ganas de tener no es no solamente ganas y deseo. No. Ahí sí adopta un perrito. Sí. Ahí sí, busca otra cosa o anda por otro lado. Fíjate, Sí. si tenés tiempo, el tiempo. Ponete a hacer un hobby, hacer otra cosa. Sí. Marian, un placer como siempre, súper claro, un tema difícil, pero tratado desde el respeto, desde el amor. Como te digo, de la experiencia personal, que más allá de lo profesional tenés esa impronta tuya. Entonces para mí como que es doblete. Gracias. ¿Dónde te encuentra la gente? En Mamá por Adopción y Abogada, estoy en redes, en Instagram más que nada, pero en otras también. Bien, mandamos un beso a toda la gente que está escuchando en la radio y aparte en vivo. Me dejaron mensajitos, después voy a aclarar que no podía contestar, pero quería que queden. Se entiende. Después compartimos más ordenado, más lindo. Sí, después lo subimos. Un placer, gracias por estar como Gracias, siempre. Vale. Vamos un pequeño cortecito y ya después vamos a hablar de bruxismo, a ver a quién le pasa. Ya